Vamos a conversar con Raúl Sor de otro aniversario. Ayer hablábamos del aniversario de la OTAN. Esta vez lo vamos a hablar de lo que fue un conflicto, pero estremecedor, porque era un continente, Europa, que venía a pelear contra otro país de otro continente, que era América del Sur. Estamos hablando de la guerra de las Malvinas. Y esto... Raúl Sor lo conoció muy de cerca porque estuvo muchas veces en Malvinas y además transmitió, fue uno de los primeros en transmitir las informaciones que llegaban en ese entonces cuando todavía no había mucho de qué contar. Él se las encargó de encontrar información para dar los primeros despachos sobre esta guerra entre Argentina y Gran Bretaña. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, de hecho fui el primer periodista latinoamericano que pudo entrar a Malvinas después de la guerra. Y, por cierto, desde allí mantuve un interés muy directo en qué ocurría allí. Y en la invasión británica, la invasión argentina ocurrió en 1982 y en abril, precisamente el 2 de abril, y a partir de ese momento comienza esta campaña por parte de los británicos para ocupar las islas, cosas que lograron ya para el mes de junio. Habían ocupado plenamente las islas y las habían reclamado en forma definitiva para el Reino Unido. Y desde entonces, cada 2 de abril se conmemora en la Argentina este hecho de armas que para la Argentina resultó muy trágico, con la pérdida de más de 600 hombres y, naturalmente, el desalojo. Y ahí veíamos el monumento a los caídos en las Malvinas y esta semana se volvió a conmemorar y había mucho interés en saber cómo el presidente Milei iba a proyectarse sobre este tema. Y una de las primeras cosas que dijo: bueno, estamos en una política de ahorro, de manera que no va a haber desfile militar, cosa que han hecho en años anteriores, en que han volado, ha desfilado tropas y han hecho pasos de aviones sobre Buenos Aires. Esta vez no hubo nada de eso, como una medida de ahorro. Pero en su alocución, el presidente Milei dijo: yo me comprometo a que durante mi gobierno encontremos un camino para recuperar las islas y reincorporarlas a la Argentina. Y eso no abundó en detalles cómo pensaba lograrlo, pero dio a entender de que la única manera en que la Argentina podría proyectarse era con una economía sólida, siendo un país respetado internacionalmente, cosa que se deduce de lo que dijo, que hoy la Argentina no tiene gran crédito internacional, o por lo menos eso se infiere de sus palabras, y que él se comprometía a recuperar esta imagen de la Argentina como un país serio, confiable y con una economía sólida, y que eso, de alguna manera, contribuiría a la recuperación de las islas. Ahora, ¿en qué basa su confianza el presidente Milei? Es algo que uno se pregunta, porque el canciller británico acaba de señalar, él estuvo en febrero en las Malvinas, haciendo una visita que fue muy mal recibida por la Argentina, naturalmente, y dijo: nosotros en los próximos años, en muchas décadas venideras, no tenemos la menor intención de cambiar el estatus y ojalá no lo cambiemos nunca. Pero en definitiva volvió sobre el criterio que ha señalado Gran Bretaña a lo largo de todos estos años, que el futuro de las islas depende de sus moradores. Sí, los kelpers, como le dicen a los habitantes descendientes de ingleses que viven en la Falklands, en este caso, si ellos quisieran incorporarse a la Argentina, bueno, eso es una decisión soberana que ellos pueden adoptar. Pero mientras ellos no tengan esa voluntad, Gran Bretaña, Londres se compromete a mantenerlas en
digamos, en su poder. Y por todo lo que se conoce y de la experiencia directa que tengo de las Malvinas, bueno, los kelpers son más británicos que los británicos. Es decir, yo creo que jamás, o sea, nunca se puede decir jamás, pero no hay ninguna indicación, ninguna, que los kelpers tienen algún deseo de pasar a la soberanía argentina y dejarla británica. Déjame plantearte dos preguntas, Raúl, sobre lo que fue esta guerra y que probablemente cambió incluso, en una de las preguntas, la primera, cambió incluso las nomenclaturas, incorporando nuevos elementos a nuestras conversaciones. Por ejemplo, hoy día es perfectamente, pero perfectamente dado el que tú puedas, qué sé yo, estar jugando un partido de fútbol y disparas un chute feroz que la clavas en un ángulo y el relator puede estar diciendo, uy, le metió un exocet al arco. No conocíamos el concepto de exocet hasta que llegó la guerra de las Malvinas, que, por cierto, tú lo definirás mejor que yo porque lo conoces mejor, que es este cohete especial absolutamente teledirigido que se trajo y que generó un remesón muy fuerte en la Armada Argentina. Pero ese era un concepto. Y lo segundo, ¿se ha terminado de definir alguna vez si es que efectivamente Chile tomó posición al respecto? Bueno, sí, parto por lo segundo. Chile, claro que tomó posición absolutamente a favor de Gran Bretaña, aunque su posición oficial era de neutralidad, pero hay antecedentes sobrados de la colaboración que se le dio en Magallanes a tropas británicas, y la cooperación más importante fue en términos de inteligencia, de monitorear los vuelos argentinos, y alguna de esta inteligencia llegó a manos de Gran Bretaña, de manera que sí, hubo una cooperación. Hay que recordar que en esos años Chile tenía una relación extraordinariamente tensa con la Argentina y que se temió durante mucho tiempo que en realidad la invasión que realizaron a Malvinas, las Fuerzas Armadas Argentinas, podría haber ocurrido hacia Chile. De manera que para Chile, desde el punto de vista de su soberanía, esto fue una situación bastante feliz, que, digamos, Chile, y una vez que las fuerzas argentinas fueron derrotadas, bueno, ya la situación era completamente distinta. En cuanto a los misiles Exocet, estos eran misiles franceses y fueron utilizados contra el destructor Sheffield, y lograron con un misil hundir al Sheffield. Y esto fue un hecho de armas realmente notable. Y Gran Bretaña estaba combatiendo de un extremo del planeta al otro y dependía enteramente de su flota. Por lo tanto, esto ocurrió en los primeros días del conflicto abierto, sí, y esto provocó un escalofrío en Gran Bretaña, pero en definitiva, con ayuda también de sus aliados en la Unión Europea y especialmente de Estados Unidos, Gran Bretaña, que además tiene una flota, la Royal Navy es uno de los principales poderes navales en el mundo, se pudieron resarcir de la situación y finalmente ganaron el conflicto a gran velocidad. Pero te quiero señalar que ha ocurrido otra cosa importante en el sur de Argentina, en la provincia de Neuquén, que Laura Richardson, que es la generala estadounidense que está ahora a cargo del Comando Sur de Estados Unidos, visitó la provincia y allí se reunió con Milei, y esto es un hecho bien importante porque el interés de la señora Richardson, que hace una generala estadounidense, da lo mismo que sea generala o general, ¿no? Pero ¿qué hace ella en Neuquén? Estaba allí porque China tiene ahí una base de traqueo, una base de seguimiento de satélite y de investigación espacial. Y Estados Unidos sospecha que esto es algo más que
una mera estación de seguimiento espacial y que allí pueden tener lugar acciones de interés militar, de seguimiento, por ejemplo, de satélites estadounidenses y de otro tipo de operaciones, y así lo ha dicho el embajador estadounidense en Buenos Aires. De manera que esto es un tema muy serio, porque China es uno de los principales consumidores de la soya argentina. Y bueno, Milei ha mostrado una gran cercanía con el gobierno estadounidense. De hecho, el que se hayan encontrado, que ella haya venido y haya sido recibida al más alto nivel, ya te da una idea. Y esto, sí, por supuesto que debe tener muy nervioso a China, que al parecer esta base tiene alguna importancia para ellos. No me puedo entrar a pronunciar si es o no es una base sí, con utilización militar, porque no tengo el conocimiento. Bueno, sí. La guerra de las Malvinas fue afortunadamente corta, pero dejó una huella imborrable, no solamente en los dos países, en Gran Bretaña y sobre todo en Argentina, sino que también en buena parte de América y particularmente América del Sur. Vamos ahora a tu libro Los Jueves. ¿Qué? Antes de entrar al libro, déjame decirte una última cosa, que a Milei lo miran con mucha sospecha porque él se ha declarado un gran admirador de la señora Margaret Thatcher, que era precisamente la que gobernaba y la que envió la tarea británica atacó a Argentina. Entonces, un poco hay una desconfianza en Argentina hacia Milei por esta situación bastante extraña. Sí, peculiar, sí. Bueno, sí, vamos a los días jueves y el libro de Raúl Sor que recomienda. Así es. Bueno, de este autor ultra conocido, este premio Nobel francés, Albert Camus, es El derecho a no mentir, que es una ironía en realidad el título, y se trata de conferencias y discursos entre 1936 y 1958. Para mí este libro fue una sorpresa, Fernando, porque yo tenía a Camus como un adversario de Sartre, de Jean-Paul Sartre, que también ganó el premio Nobel, pero muchos años después, y que siempre, digamos, uno representaba, por así decirlo, la izquierda, Jean-Paul Sartre, y a Camus muchas veces se lo presentó casi como un derechista. Y leyendo este libro, leyendo sus ensayos, su discurso, en realidad él era un progresista que tenía una posición muy firme y muy clara frente a la Unión Soviética, y que era un gran adversario contradictor del estalinismo, que lo consideraba una condición, un gobierno criminal que había cometido toda serie de abusos y que había suprimido la democracia. Con la distancia uno se da cuenta que Camus tenía toda la razón, que efectivamente el régimen de Stalin fue un régimen criminal que cometió una infinidad de asesinatos y de tortura y abuso. Y en este plano, Camus, una de las cosas que sobresale en este libro, su profundo cariño por España. Algo, bueno, él tenía abuelos españoles, porque él nació en Argelia, y tenía una conexión con España, y le fascinaba la literatura española, y le fascinaba especialmente el humor español. Y él lo graficaba en un autor, Cervantes, y específicamente en el Quijote. Y tiene un par de ensayos acá sobre el Quijote y por qué el Quijote, a su juicio, era un personaje tan querible, tan extraordinario, que representaba, primero tenía un gran sentido del humor. El Quijote es una ironía a lo largo de todo el libro, pero pese a ello representa lo que Camus considera es una característica de los españoles, un profundo idealismo, una profunda entrega a lo que ellos creen, cosa que se ha manifestado en sus conflictos, que ha redundado en la violencia que tuvo la Guerra Civil Española, pero que cuando se deciden a obrar en un sentido, lo hacen con gran consecuencia, y en ese sentido Camus
tiene un gran respeto y afecto por los españoles. Y te digo, es una apología del Quijote, es decir, todos sabemos, todos lo leímos en el colegio, hemos estudiado el Quijote, pero los aspectos que él resalta, yo no los había leído antes. Y tiene una serie de otros ensayos sobre España y un debate bastante profundo sobre la democracia, y participó en una serie de foros junto con Jean-Paul Sartre, a quien él respetaba. Tenían una discrepancia muy profunda. Yo creo que en algún sentido la historia, desde un punto de vista político, y este es un juicio personal, yo creo que la historia le ha dado la razón a Albert Camus, que en la práctica, leyendo este libro, me queda claro que él era un socialdemócrata, era un gran defensor de estaba admirado de los ingleses y cómo los británicos no se habían inmunizado, y lo hace en contraste con Francia, e Italia, y hasta cierto punto España, se habían inmunizado de contagiarse con ideología, y que siempre mantuvieron una política pragmática, y que cuando los laboristas ganan el gobierno, lo que quieren es mejorar las condiciones de vida, pero no tratan de imponer una ideología al pueblo británico. Bueno, en esto se podría profundizar más, pero esta misma reflexión la extiende a los países nórdicos, a Suecia, a Noruega, que lograron mejorar enormemente las condiciones de vida de sus respectivos pueblos sin caer en un ideologismo o en alguna forma de opresión. Y de ese punto de vista lo encuentro un libro bien interesante. Albert Camus, entonces. ¿El título cuál es? ¿El título cuál? El derecho a mentir. ¿El derecho? A no mentir. A no mentir. Sí. Es raro el título, ¿verdad? Es raro el título, sí. Pero todos tenemos derecho a no mentir, sí, porque quizá el mentir es un acto voluntario. Y él dice, tienes derecho a no estar obligado a mentir. Exacto. Pero para eso hay que ser valiente, ¿no? A veces, por lo menos en determinadas circunstancias, y mucha gente no ocupa ese derecho prefiriendo mentir por evitar consecuencias. Sí, hay muchos que prefieren no ir contra la corriente. Gracias, Raúl. Que te vaya bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Chao. Chao.